Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy nuevamente nos encontramos en este espacio virtual de estudio e investigación globalito. Bueno, en esta ocasión estamos con el tema de la detección del talento deportivo desde una mirada psicomotriz, quien hoy nos va a acompañar un invitado muy especial, que es también docente de la carrera de psicomotricidad. Y para esto, primeramente, antes de iniciar con este tema, vamos a presentar al espacio de retos globalito, quien está a cargo, nuestra compañera Grecia Nina. Grecia, Hola Nina. Grecia, ¿cómo Hola estás? Grecia, ¿cómo estás? Trans, buenas tardes, es un gusto otra vez estar con todos ustedes. Claro que sí. Claro que Bueno, te sí. dejo para Bueno, que te dejo presentes para que presentes a nuestra a ganadora nuestra y ganadora bueno, nos bueno, encontramos nos más rato. encontramos más rato. Súper, súper. Muy buenas tardes, hoy viernes 14 de agosto, cuando son exactamente 17 horas con 8 minutos, vamos a dar a conocer a la ganadora de la semana, quien ha participado en el concurso de nuestro reto denominado la creatividad chispoteada. Ustedes saben que este mes estamos manejando retos temáticos, estamos también manejando personajes que estoy segura que ustedes los conocen perfectamente bien y son reconocidos a nivel mundial. Es así que en la semana tuvimos una votación bastante reñida desde el inicio hasta al mediodía del día de hoy. Ustedes saben que las votaciones terminan todos los viernes hasta la 1 de la tarde, terminan las votaciones. Entonces, es hora de conocer a nuestro video ganador. Vamos a ver. ¿Cuál es el animal que vive en un chiquero? ¿Tu papá? No, no, es un animal que es un animal, un cerdo, muy puerco y muy cochino. Es tu papá. Que no, Entonces, ay, cha, es un acertijo. es primera vez que oigo hablar de ese animal. ¿Se parece a las lagartijas? Sí serás. Acertijo es una adivinanza. Que adivines cuál es el animal que vive en un chiquero y que gruñe. Y dices que no es tu papá. ¿Estás segura? ¡Que no! Pues entonces me doy. No, ¿cómo que te das? No, no se va. Mira, para que veas que soy buena, te voy a dar una ayudadita. Mira. Su nombre empieza con M de marrano y tiene carne de marrano. Pues el marrano. ¡El que pega con la mano! ¡Ah! ¡Ahí viste! Ella es Micaela Vera, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Salesiana de Bolivia, además integrante del Ballet Teocos. Felicitamos a nuestra ganadora Micaela Vera, quien hasta la hora determinada del cierre de la votación ha generado más de 150 reacciones. La felicitamos, un fuerte abrazo, le vamos a hacer llegar su certificación virtual y recuerden todos ustedes que el día de mañana presentamos el nuevo reto con nuevas reglas y muchas grandes sorpresas. Estén atentos. Muchas gracias Grecia por la Gracias, Grecia, presentación por de la presentación de nuestra compañera que la ganó compañera que ganó el reto, ¿no? el reto, ¿no? Es así. Bueno, continuamos, te dejo, Franz, continuamos con la exposición. Claro que sí, gracias Grecia. Muy bien, continuando con este tema muy importante que tenemos, vamos a presentar a nuestra compañera que va a estar a cargo del conversatorio, que tenía que ser nuestra compañera Michelle, ¿no? Pero por problemas técnicos no pudo conectarse, no está disponible, ¿no? Entonces, para eso tenemos ahora a nuestra compañera Mariela Torres, quien va a estar a cargo. Hola Mariela, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Franz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, te dejo para este conversatorio que va a ser un tema muy importante y preséntanos a nuestro invitado, ¿no? Hasta otra Muchas gracias. oportunidad conmigo. Hasta luego.
Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El tema de hoy que se tocará es un tema realmente muy importante, que es la detección del talento deportivo desde una mirada psicomotriz. Y para esto tenemos como invitado a nuestro querido licenciado Jorge Néstor Silva Pintado, que es licenciado en Cultura Física, máster en Investigación Pedagógica de la Cultura Física y el Deporte, máster en Actividad Física de la Comunidad, estudios doctorales en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte y docente de la carrera de Psicomotricidad, Salud y Educación de la Universidad Salesiana. Lice. Sí, Bye. buenas tardes, Mariela. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes, Michelle. Gracias por la invitación y por este conversatorio. Que, bueno, estoy muy, primeramente, agradecido, ¿no? por la invitación que me han hecho ustedes, los estudiantes de la carrera. Y esperemos que, bueno, que el tema que vos has presentado sea de gusto, ¿no? Y de interés para las demás personas. Sí, Gracias. ya, entonces comencemos. Yo creo que tendríamos que tocar un punto muy importante que sería, ¿cuáles son las etapas más importantes en la selección de talentos? Sí, ahí, Mariela, antes de hablarte de las etapas, primeramente voy a explicarte qué es lo que es talento deportivo, porque también uno debemos de saber, ¿no? Cuál es la definición de talento, cuál es el concepto de talento. Según Emergildo Pila en el año 2001, él plantea que talento deportivo son todas aquellas manifestaciones que sobresalen en la persona en el ámbito deportivo, que estas siempre se van a manifestar desde el punto de vista del rendimiento físico, del rendimiento técnico, del aspecto cognitivo, el aspecto también socioafectivo, es decir, que también influye todo lo relacionado con el componente psicológico dentro del propio entrenamiento deportivo. Ahora, para responderte la pregunta, en cuanto a las etapas por la cual transita un talento, estamos diciendo que hay cuatro etapas que tiene cada una varias fases. Por ejemplo, en la primera etapa, que es la preparación del proceso, aquí en la primera fase que se tiene en cuenta dentro de esta etapa, es determinar los perfiles descriptivos del deporte. Es decir, ¿qué perfil tiene la persona que estoy observando, que tiene potencialidades como un talento deportivo, hacia qué deporte se puede inclinar, ¿no? Se puede ir trabajando para que finalmente pueda aportar sus potencialidades en ese deporte. Hay una segunda etapa que es el establecimiento ya de los criterios de detención, es decir, cuando yo voy a observar un talento deportivo, aparte de los perfiles, también tengo que tener criterios que me permitan yo tener en cuenta si esta persona tiene o no el don, el talento, o sea, qué deporte se va a proyectar. Y una tercera fase que es la preparación ya como tal del instrumento para la recogida de información. Recordarle, bueno, que cuando vos y Mariela estaban el semestre pasado en noveno, hicimos un trabajo en la parte de psicomotricidad deportiva práctica, que ustedes elaboraron una serie de pruebas, una batería de pruebas, para también, desde el punto de vista de la psicomotricidad, qué aspectos podíamos evaluarlo. Entonces, está dentro de esta misma primera etapa. Es decir, cuando hablamos de esta primera etapa, tiene estas tres fases. Sin embargo, hay otra etapa, que es la etapa ya de identificación y la primera selección. Es decir, que esta segunda etapa, que contiene dos fases, es ya localizar la información existente, es decir, todo lo que me facilitó después que yo apliqué el instrumento, cuál es la información que me facilita, y luego de ahí hago un filtro, es decir, yo voy descartando digamos que la parte que menos me favorezca como del jugador, y sí aprovecho la potencialidad. Entonces, como aprovecho la potencialidad, sobre ella trabajo. De ahí voy a una tercera fase, que es ya la selección. Selecciono a partir de esa discriminación que yo hago, y yo digo, bueno, este jugador, este niño, si lo hacemos en las primeras edades, tiene potencialidades para, por ejemplo, un deporte determinado, digamos que para la gimnasia, digamos para un deporte colectivo, y comienzo ya a llevarlo hacia ese deporte y a trabajar con él, haciendo un programa de selección, un programa de seguimiento, porque ahí te explico algo, Mariela, es importante saber que el talento, cuando ya uno lo selecciona, es importante hacerle seguimiento.
¿Por qué? Porque si no puede haber un estancamiento en su formación, en ese don que tiene, y simplemente lo podamos perder. Por eso es que en el entrenamiento deportivo siempre se sugiere y se requiere al entrenador deportivo y al equipo multidisciplinario que está en esta parte, trabajando con el talento, que las tareas, las actividades que él haga sean actividades de tipo diferenciada, es decir, no puede ser igual al resto de los demás. Recordemos que un talento es aquella persona que está por encima del promedio de los demás. Si le ponemos las mismas actividades, entonces retrasamos su aprendizaje. Por lo tanto, debemos darle actividades que sean un poquito más complejas, que aunque no tenga que conocerla del todo, pero sí que busque la imaginación, la creatividad, es decir, dentro de este punto de vista, para lograr continuar esa formación que va teniendo. Y por último, tenemos una cuarta etapa, que es la etapa ya de selección, que es donde ya establecemos un programa de trabajo bien encaminado en función del propio desarrollo de él. Estas son las 4 etapas con las 10 fases finalmente por el cual transita un talento deportivo. Gracias, Mariela. Entonces, ¿a qué edad se podría seleccionar un talento deportivo? Bien, bueno, muy buena pregunta, Mariela. Te digo que, por ejemplo, alrededor de los 18 a 22 años es cuando ya se adquieren los primeros resultados deportivos. Por lo tanto, hay que ir trabajando en edades más tempranas. Sin embargo, depende también del tipo de deporte. Por ejemplo, los deportes colectivos, ya hay una formación. Un deporte colectivo casi siempre está entre los 20, 30, 35 años, que puede bien manifestar su potencialidad de un atleta, un jugador. Hay deportes que con menos edades, como la gimnasia, que hoy son deportes que comienzan a una edad muy prematura. Por ejemplo, en la gimnasia, cuando van a hacer una captación de un niño que tiene potencialidad o talento para la gimnasia, siempre se va a observar entre los 4 o 5 años. Sin embargo, los demás deportes demoran un poquito más, es decir, está entre los 7, 8, 9 años la entrada ya al deporte. Sin embargo, hay etapas que están dentro de la formación deportiva, que son etapas de formación básica, que es de los 9 a los 14 años. Hay una etapa de desarrollo de especialización, que es entre los 15 y los 18 años. Está la etapa de perfeccionamiento deportivo, que está a partir de los 19 años, y está la etapa ya de entrenamiento, que ya es luego que terminamos, o sea, ya superior a los 19 años. Ahora, aquí es importante resaltar, por ejemplo, el mismo fútbol, que es el deporte nacional de acá de Bolivia. Para una persona, digamos, un niño inicia en el deporte, para tener una formación demora entre 10 y 15 años. Es decir, en estudios que se han hecho específicamente en Europa, y cuando estamos hablando de Europa, te digo los clubes más famosos, como los clubes de Barcelona, los clubes de Real Madrid, han hecho estudios desde el punto de vista de la formación del talento, y comienzan en una etapa temprana, digamos una etapa de los 10 años, y ahí demora, o una etapa de los 7 años, 10 años, y demora unos 10 o 15 años en formación. ¿Por qué hay autores que plantean que el talento como tal debe de estar entre los 9 y 10 años su observación para hacer esa detención del talento? Porque lo primero que hay que partir es de una maduración. Si no hay una maduración de todos sus patrones, si no hay un desarrollo desde el punto de vista cognitivo, o sea, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista socioafectivo, desde el punto de vista motriz, muy difícil sería poder pensar que ese jugador o ese chico va a ser un talento. Por eso, en las primeras edades de 5, 6, 7 años, está un proceso de formación, un proceso que el niño está adquiriendo habilidades, está madurando todos sus patrones, va adquiriendo el gesto técnico del deporte que va practicando. Sin embargo, no es hasta que haya una maduración integral ya de manera corporal del niño, que no se puede pensar en que pueda ser un talento, porque hay niños que, por ejemplo, tienen un alto rendimiento en las primeras edades. Sin embargo, cuando pasa a otras categorías,
ya el niño va perdiendo esas potencialidades. Entonces nos preguntamos por qué, y es simplemente porque lo aceleramos en el proceso, y no se puede acelerar. Cuando hay una aceleración del proceso de formación de un atleta, simplemente lo que hacemos es quemar esa etapa y no llega entonces a lograr el alto rendimiento, si es lo que se aspira, porque, bueno, tiene talento para eso. Hay un estudio que se ha hecho desde el punto de vista pediátrico por dos autores, Sabina Zurlo de Mirolo, de Mirolotti, ¿sí? Y Oscar Casanova, que ellos planteaban, ellos dividen por edades. Ellos dicen que de 4 a 7 años el objetivo, más que todo, de la actividad motora es, es desarrollar la actividad motora. Cuando estamos hablando de actividad motora, estamos hablando de las habilidades motrices básicas, la coordinación, el equilibrio, la velocidad, el conocimiento del esquema corporal, la diferenciación segmentaria, afianzar la multilateralidad como base de la orientación espacial. Es decir, que ellos están viendo, lo van diferenciando por edades. Ya cuando sobrepasa los 7, es decir, que está entre los 8 o 9 años, es donde ellos dicen que debe de comenzar la actividad predeportiva y deportiva. ¿Por qué ellos dicen? Porque, bueno, aquí es que existe una destreza ya, de acuerdo ya más que todo a todas las actitudes funcionales, motrices. Luego hablan de 10 a 12 años, donde ya hay una habilidad general motora adquirida, y de ahí también definen la otra etapa, que es de 13 a 15 años, y a partir de 16, es decir, que ellos van diferenciando cada una de las etapas para el desarrollo. Pero si hacemos una relación con lo que dicen autores que han escrito sobre la parte del talento deportivo, como te decía, Meregildo, Pila, como es el caso también de Domingo Blasque, que es un español que ha escrito mucho sobre la parte deportiva, Parlevas, que es una persona también muy profesional, y una persona que ha también aportado, ¿no?, al desarrollo del deporte en función de todo este aprendizaje y del talento deportivo. Coincidiendo con estos autores, pues podemos decir que entre los 9 y los 10 años, ahí es una etapa óptima para empezar a hacer ya la detención del talento deportivo. Gracias. Muchas gracias, Liz. Entonces, ¿cuál es el proceso que se debe realizar para poder seleccionar un talento? Bien. Para seleccionar un talento deportivo existen modelos. Y dentro de esos modelos hay 3 modelos que son fundamentales. Está el modelo de selección natural, está el modelo de selección técnica y está el modelo de selección científica. Ahora, explicando brevemente cada uno de los modelos, el modelo de selección natural es el modelo que se considera selección al azar, es decir, de la determinación libre del individuo a participar en el deporte, que este puede ser a través de tradiciones y selección, o la pirámide participativa, que cuando hablamos por ejemplo, de la tradición y selección, es aquellos jóvenes que en una determinada actividad deportiva se ven influenciados por tradiciones, por ejemplo, aquí su entorno, la familia, el propio contexto donde vive. Entonces, esto le ayuda también a que se desarrolle como un talento, porque va observando y va llevando, por ejemplo, esa experiencia de la propia familia, y le facilita también a ese conocimiento, ¿no? E inclusive a todo ese desarrollo motor. Por eso es que es importante tenerlo en cuenta. Está también, te decía, el de la pirámide participativa, que aquí también existe. Pero aquí la pirámide participativa es más que todo la masividad. Hay un eslogan muy importante. Se dice en el deporte que de la masividad sale la calidad. Sí, que mientras más personas tengamos, de ahí podemos hacer una mejor selección. Por eso que se sugiere que un talento deportivo, cuando uno va a una institución deportiva de diferentes categorías, no puede pensar que todos son talentos, ¿no? Simplemente de una gran masa de comunidad de jugadores, puede ser 1, 2, 3 talentos. Por eso que hay un autor, bueno, un exfutbolista argentino, Jorge Valdano, que él decía que, por ejemplo, un equipo de fútbol, los 11 son talentos, los 11 que juegan en una cancha. ¿Por qué? Porque los 11 tienen ya esa calidad para poder participar. Por eso que se ve de esa manera. Pero no se puede pensar que un equipo pequeño, un equipo de categorías de 8, 9, 10 años, o ya sean juveniles o profesionales,
ya todos los que están en el equipo van a ser el talento, simplemente va a ser el talento aquel que reúne esas condiciones. Está ya el de selección técnica, que es otro de los modelos, que este es cuando se selecciona a través de competencia, es decir, en una competición, los llamados ojeadores, que también se le dice, se le llama, que hay muchos, yo te voy a decir algo aquí, Mariela, hay personas que tienen ese don de, inclusive no han practicado, no han estudiado cómo seleccionar un talento, sin embargo tienen ese don de poder observar a una persona, a un jugador y decir, esta persona me sirve para tal deporte, tiene cualidades para tal deporte. Y estos son los llamados ojeadores, ¿no? Pero en la actualidad, ya estos ojeadores que existen en el mundo tienen un nivel de preparación increíble. ¿Por qué? Porque ellos no solamente en la parte práctica, ¿no? La parte de esa, digamos que la intuición de la persona, sino que ya se preparan desde el punto de vista científico, tienen ya un perfil del jugador que van a observar, es decir, que tienen un fichaje, tienen una ficha de a quién voy a observar y lo hacen también desde la parte competitiva. Y está el de selección científica, que aquí es donde utilizamos los test, las pruebas, esas baterías de pruebas que te explicaba ahorita, que ustedes hicieron. Utilizar también el percentil 90, que son aquellos jugadores, cuando hacemos un percentil 90, son aquellos jugadores que están están por el 90% por encima de los demás jugadores, es decir, están por encima del promedio de los demás. Y está también el de dermatografía, que no es más que hacer una investigación a través de las huellas dactilares en función también del desarrollo deportivo. Estos son los métodos fundamentales que se utilizan y para terminar con esta parte, hay que tener muy presente también la edad cronológica y la edad biológica. La edad cronológica es la edad que tenemos nosotros, ¿no? Normal. Pero la edad biológica es la edad de maduración, que en esa edad biológica a veces nos sorprendemos. Tenemos niños, por ejemplo, de 9 años y uno tiene una estatura de 1,50 y el otro tiene una estatura de 1,70. Entonces nos decimos, ¿y por qué? Entonces por esto, ¿no? Esa edad biológica depende también específicamente de 3 indicadores, que es el desarrollo antropométrico, el desarrollo también hormonal y el grado de osificación de los huesos. Entonces, en eso también en el deporte se tiene muy en cuenta, aunque hay que tener mucho cuidado con la edad biológica, porque me pueden preguntar, ¿y por qué una persona pequeña no puede servir para el deporte? Claro que puede servir para el deporte, porque ¿qué sucede? Que en estudios también que se han hecho, desde el punto de vista de la maduración de la persona que tiene ese talento, puede ser que desde el punto de vista cognitivo sea superior a otra persona que desde el punto de vista antropométrico, desde el punto de vista físico, del somatotipo, sea superior a él. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y hay que ver, por eso que en la actualidad, cuando se hacen estudios desde el punto de vista del talento, se especifica hacia dónde yo quiero y para qué yo lo quiero. Por ejemplo, si yo quiero jugadores que sean muy talentosos, aunque no sean altos, como Lionel Messi, por ejemplo, que no es alto, pero tiene muy talentoso, tiene un alto nivel de coeficiencia, de inteligencia, entonces me sirve ya para determinado funciones dentro de una cancha de fútbol, por ejemplo, estoy en este caso este deporte. Si quiero un jugador alto, bueno, si este jugador me va a servir para ser delantero, para ser un defensa, para ser un arquero. Entonces, sobre las propias cualidades y las potencialidades de las personas, es sobre el trabajo más que todo del talento deportivo. Gracias, Mariela. Entonces, ¿cuál sería el rol de un psicomotricista en la selección de un talento? Bien. Ahora, el rol del psicomotricista. Vamos a tener en cuenta dimensiones e indicadores. Entre las dimensiones que puede trabajar un psicomotricista, vamos a hablar sobre los requisitos primero antropométricos. Es decir, que dentro de esta dimensión, ahí está que ellos puedan tener en cuenta todo lo que es la proporción en caso del desarrollo, del peso, de la altura, la armonía entre las proporciones de sus segmentos corporales. Eso se puede ir observando, se puede hacer ese análisis. También pueden tener en cuenta y pueden trabajar sobre las condiciones, las tecnomotrices, también llamadas, es una dimensión que aquí tiene en cuenta dentro de su indicador el equilibrio, la percepción espacial, lo temporal, la sensibilidad para
la acústica, la escucha de la música, o sea, el ritmo, el desplazamiento, ver también el equilibrio, la capacidad también que tienen de aprendizaje el jugador, es decir, aquí van a ver todo lo que es relacionado con la comprensión, si hacer un análisis de la velocidad que tiene de aprendizaje, o sea, todos los componentes cognitivos, la predisposición para el rendimiento, es decir, aquí va a tener en cuenta más que todo el esfuerzo corporal, la perseverancia, la aceptación de las frustraciones y de esta manera van también a colaborar con esa dirección cognitiva, como te decía, específicamente en el trabajo de cómo el jugador logra concentrarse bien, esa inteligencia motriz, la propia creatividad, la capacidad que tiene para analizar determinada situación dentro de una cancha y las condiciones sociales. Es decir, que dentro de las condiciones sociales todo lo que interactúa dentro de él, sus emociones, la motivación, o sea, todos estos procesos que están dentro del entrenamiento deportivo, que el entrenador, porque el entrenador deportivo más que todo se dedica a la parte técnica, a la parte física, a la parte táctica, sin embargo, hay otros aspectos que no lo atienden o lo puede atender un psicólogo o un coaching, sin embargo, teniendo a un psicomotricista dentro del rol o como rol dentro del grupo multidisciplinario del equipo deportivo, creo que tendría estas funciones y sería muy bueno. ¿Por qué? Porque a veces suceden cosas en el entrenamiento, por ejemplo, propiamente de una frustración que le puede suceder a un niño que es un talento deportivo y puede abandonarlo. Sin embargo, nadie sabe cómo abordar esa dificultad y un psicomotrista lo puede hacer porque tiene experiencia ya de cómo hacerlo, entonces sobre ese aspecto puede ir trabajando. Gracias, Mariela. Ay, de qué Elisa. Creo que realmente estos fueron aportes muy valiosos. Antes de seguir con esto, vamos a ver la propaganda de la universidad. Un pequeño ratito. Hola, ya sabes psicomotricidad. Te recomiendo que veas este video. Debes saber que todo psicomotricista requiere una formación corporal. Entonces, ¿qué es formación corporal? Mille indica que la formación corporal específica del psicomotricista es un proceso en tanto implique un tiempo, un ritmo, una programación y una continuidad en el trabajo. El trabajo de formación no solo es centrado en el cuerpo, es un trabajo centrado en el rol del psicomotricista e implica concebirlo como un proceso de formación. Hola, mi nombre es Roxana Perales, soy docente de la carrera de Psicomotricidad, Salud, Educación y Deportes. Dentro de la formación de un psicomotricista, dentro de la formación de un profesional en psicomotricidad, están contenidos teóricos muy importantes. Sin embargo, también está la formación corporal. Dentro de mi experiencia, pude hacer formación corporal en Bolivia, en París y en Uruguay, siendo estas experiencias muy relevantes para mi perfil profesional porque me especializo en la intervención y atención con niños y niñas. Al conocer la experiencia en la formación corporal de la licenciada, en síntesis podemos decir que un futuro psicomotricista tiene que tener la formación corporal y experimentar en nuestra sala de psicomotricidad. ¿Dónde se realiza toda esa formación corporal? En la materia de formación vivencial, considerada una materia fundamental en toda la formación profesional de psicomotricista, en donde se realizan actividades que te ayudarán a conocer tus habilidades, limitaciones y tu potencial creativo. Hola, mi nombre es Daniela Rodríguez Escobar y te hablaré de mi experiencia en formación vivencial. Antes de este proceso, yo era una persona que ponía muchas barreras a mi alrededor. No me gustaba mucho el contacto con el otro, no tenía mucha relación y me imponía ante los demás. Con el tiempo fui trabajando día a día en esos puntos y esto hicieron que mis prácticas se hicieran más fáciles. Me relacionaba mejor con el adulto mayor y con el niño.
y esto hacía que se volvieran más sencillas mis prácticas. La Universidad Salesiana de Bolivia en La Paz es la única que tiene la carrera de psicomotricidad a nivel licenciatura desde el año 2008. Cuenta con 14 promociones de profesionales titulados. Esta, a su vez, cuenta con la participación como delegado frente a la Organización Internacional de Psicomotricidad y Relajación en Francia, lo que nos permite obtener una titulación internacional. Entonces, no esperes más. Ve, inscríbete ya. Para más información puedes ingresar a la página de la Universidad Salesiana. Muy bien, después de ver esa hermosa propaganda, yo le tengo a Liz una pregunta así personal. ¿Qué factores influyen a la hora de seleccionar un talento? Bueno, los factores que influyen a la hora de seleccionar un talento es la edad. Tenemos toda la medición antropométrica, tenemos la capacidad cognitiva, el desarrollo también del punto de vista del contexto familiar, la cultura, las tradiciones del país. Ahí también están presentes dentro de estos factores, te decía, la edad biológica, la edad cronológica, es decir, son un grupo de elementos que están dentro del proceso. Dentro de ellos también está la parte técnica y la parte física, porque hay personas que también tienen ese talento, ese don de tener una capacidad física superior a otros, o tienen una facilidad de aprendizaje del elemento técnico. Entonces te hacen el gesto solamente por observar un video, por ver a alguien que lo hizo y es capaz de hacerlo. Entonces son aspectos que hay que tener en cuenta. Por eso es que se pasa por tres momentos, por tres fases fundamentales. Esa primera, que es una fase de observación, que tú ves todas esas cualidades de la persona. Luego vas ya a aplicarle esas pruebas para corroborar que lo que estás observando está acorde con las potencialidades del chico, y finalmente la selección. Entonces, en esos momentos, y esas son las características que se tienen en cuenta. Y sobre todo también la parte genética. La parte genética y hereditaria son componentes del proceso deportivo. Por eso es que cuando hablamos del método científico y vamos a dermatografía, y le hacemos un estudio de las huellas a esa persona, nos damos cuenta si según el resultado, según la presilla, según el delta, según los verticilios, que son elementos componentes que están dentro de este tipo de investigación científica, según los resultados que es, entonces sabemos si la persona va a ser más veloz, más resistente, más fuerte. Si todos son elementos que están dentro de ella, María. Listo, muchas gracias, Liz. Ahora tenemos unas cuantas preguntas de los que nos están viendo en la transmisión. Ya. Nuestro compañero Daniel Mercado nos indica: buenas tardes, licenciado. ¿En qué etapas de desarrollo se puede utilizar cargas, fuerza, y cómo se debe ir equilibrando con las otras cualidades físicas básicas? Bien, muy buena pregunta de Daniel. Cuando uno está en el entrenamiento deportivo parte de periodos sensitivos o fases sensitivas del entrenamiento. Por lo tanto, para trabajar cargas físicas se recomienda que sea a partir de los 13 años en adelante. O sea, en esta primera etapa, entre los 7, 9, 10, 11, 12 años, más que todo se trabaja con el propio peso corporal de la persona. Y los periodos sensitivos, que son dentro del punto de vista científico, en la parte de la aplicación de la ciencia al deporte, ellos, por ejemplo, Collazo plantea Collazo en el año 2002 sí plantea que hay que tener en cuenta para la planificación del entrenamiento deportivo estos periodos sensitivos. Y él ahí, dentro de su investigación, dan a conocer que a partir de los 13 años se debe trabajar la fuerza. La fuerza, no podemos ver la fuerza así simplemente como término genérico fuerza. La fuerza se puede ver, la fuerza va relacionada con la coordinación del movimiento, la fuerza va relacionada con el equilibrio,
la fuerza va relacionada con la velocidad. Es decir, la fuerza es una de las capacidades fundamentales que tiene el ser humano, porque uno cuando nace, lo que va desarrollando durante todo su proceso, desde que empieza a tener los primeros movimientos de su cuerpo, hasta que logra hacer sus primeros gateos, se para, camina, corre, que son habilidades que están dentro de la formación del ser humano. Esto parte porque tiene fuerza la persona, así que hay una mayor fuerza muscular. Cuando hablamos de una motricidad gruesa, estamos potenciando ese músculo para poder lograr esta fuerza. Entonces, esta fuerza en las primeras edades se ve como fuerza general, así como una fuerza. Vamos a hacer una actividad, digamos, de salto y va a desarrollar la fortaleza de las piernas, por ejemplo. Si vamos a hacer lanzamiento, va a desarrollar los brazos, la fortaleza de los brazos. Sin embargo, a partir de los 13 años, la fuerza se complejiza. ¿Por qué? Porque ahí se va fusionando con las demás capacidades condicionales. Es decir, resistencia a la fuerza, fuerza rápida o fuerza veloz, fuerza máxima, fuerza explosiva. Entonces ya son otros tipos de fuerza que son combinadas a las demás capacidades condicionales, pero se empiezan a desarrollar a partir de los 13 años. Gracias por respondernos esta pregunta. Ahora esperaremos la otra preguntita. Bueno, nuestra querida compañera Evelyn Martínez nos pregunta: buenas tardes, licenciado. Mi pregunta es, si el niño al adquirir sus habilidades motrices, sabiendo que se encuentra en un proceso ¿qué contenidos psicomotores sugiere trabajar como iniciación deportiva? Ya, vamos a responderle ahora a la estudiante. Así que me pregunta qué habilidad. Así que si el niño al adquirir sus habilidades motrices, sabiendo que se encuentra en un proceso, ¿qué contenidos psicomotrices sugiere trabajar como iniciación deportiva? Ya, bien. Bueno, la iniciación deportiva, primeramente que a partir dentro de las salas de psicomotricidad influye mucho el trabajo de la iniciación deportiva. O sea, más que todo la iniciación predeportiva, porque todo lo que hacemos nos va a ayudar. Por lo tanto, uno sugiere más que todo el desarrollo de ir potenciando la lateralidad, ir potenciando el equilibrio, ir potenciando la coordinación motriz, la coordinación visomotriz y la coordinación también con el trabajo del desarrollo oculomanual o oculopedal, porque uno tiene que ir fomentando toda esta maduración en el niño para cuando llegue a la iniciación deportiva puedan entonces desarrollar mejor los gestos, porque en ocasiones llegamos a la iniciación deportiva y vemos como el entrenador deportivo quiere que obligatoriamente el niño te haga, digamos que el golpeo o patear el balón con el pie derecho. Sin embargo, a lo mejor su lado dominante es el izquierdo y lo está obligando porque entonces está creando un conflicto ya al niño. Por eso siempre es bueno comenzar a trabajar todas las bases psicomotrices, cuerpo, espacio, tiempo, relacionado con la actividad física, y la actividad física desde antes que llegue a la iniciación deportiva, desde la sala de psicomotricidad, desde la clase de educación física, desde la propia actividad que se hace en el hogar, es trabajar sobre esto, sobre el equilibrio, la coordinación, la motricidad fina, la motricidad gruesa, porque son elementos que son componentes que anteceden a cualquier gesto técnico en cualquier deporte que usted practique. Por eso es importante trabajar estos componentes de la psicomotricidad principalmente. Listo, Luis, muchas gracias. Si nos aparece... no, hay una pregunta más. Sí. Dice de Isa Toledo. Buenas tardes, una consulta. Y acerca de las personas deportistas paralímpicas. ¿Cómo los prepara en la formación de la psicomotricidad? Bueno, en la parte de la paralímpica, vamos a hablar de personas con discapacidades, ¿no es verdad? Que son personas que recordamos que aquí estamos hablando del deporte adaptado. Por eso, cuando hablamos de deporte adaptado, aquí es importante tener en cuenta qué tipo de discapacidad tiene la persona y siempre trabajar sobre la potencialidad. Sí, también se sugiere trabajar igual que una persona convencional, de ir desarrollando cada uno de estos componentes, pero siempre potenciando el lado o sea, trabajando más sobre el lado que tiene mayor potencialidad. ¿Para qué? Para alcanzar que esta persona luego
porque lo más importante del deporte adaptado es que la persona se incorpore a la sociedad. Entonces, ¿cómo se incorpora a la sociedad? Es trabajando sobre estas bases. Y sobre estas bases, igual como la persona convencional, se desarrolla equilibrio, porque si, por ejemplo, va a jugar baloncesto y no tiene pierna y lo desarrolla a través de silla de ruedas, tienes que buscar postura corporal, es decir, mantener su columna recta, tiene que mantener una postura también para hacer un lanzamiento del balón hacia el aro, porque está a una altura determinada, tiene que buscar un equilibrio porque no hay un sostén de la base de sustentación, sino que el sostén está sentado, apoyado en la silla, aunque esté sujeto o amarrado por una cinta, pero también tiene que facilitar el equilibrio, tiene que desarrollar también la parte de la motricidad fina, porque el balón, para poder manipularlo con las manos, con los dedos de las manos, porque cuando se manipula, tiene que haber un desarrollo de la motricidad fina. Hay que trabajar también en el reconocimiento al móvil, que es el balón como tal. Si es una persona, por ejemplo, ciega, si es una persona también ciega, hay que buscar una adaptación también, otros aditamentos, otros materiales para una mayor percepción. En este caso, la parte acústica, es decir, hay que desarrollar también los sentidos, aquel sentido que puede facilitar también el desarrollo del deportista, en este caso con discapacidad. Por eso les decía que es importante tener en cuenta el tipo de discapacidad. Si una persona con una discapacidad intelectual puede practicar cualquier tipo de deporte. Simplemente va a haber una adaptación a las reglas o una adaptación al espacio o al tiempo que va a desarrollar, que va a tener en cuenta. Pero sí se puede trabajar como mismo se trabaja un convencional. Siempre lo pueden utilizar así, de esa manera. Listo, muchas gracias, Lice. Una pregunta más que me surgió en toda la charla. Hay otra más ahí. Es cierto. ¿Cómo saber si la persona está debidamente preparada para que ella sea un deportista? De Isa Toledo. Bien, Isa, gracias por la pregunta. Bueno, para saber si está bien preparado hay que partir de un diagnóstico. Siempre es importante cuando un chico llega a un deporte, no puede entrar allá al deporte ya jugando o haciendo cualquier tipo de actividad. Sí es importante que tenga un reconocimiento de todo su espacio, el lugar donde va a trabajar, pero hay que hacerle un diagnóstico sencillito, breve, pequeño, inclusive puede ser propio a través de juego, y uno observar los movimientos que hace y saber si tiene alguna maduración en cuanto a sus patrones, y hacerlo de esa manera. Si tuviera un ejemplo, un niño ya de 12 años que se incorpora por primera vez al deporte, entonces se le recomienda hacer una prueba física o una prueba técnica, dependiendo específica del deporte, y esto también te puede dar un patrón, ¿no? Te puede dar una información sobre cómo ha llegado este chico al deporte. A veces cuando el jugador o la persona entra al deporte y le vemos falencias porque hay dificultades en sus movimientos, entonces tenemos que recurrir un poco más atrás, ir a la familia, preguntar qué está pasando, qué ha sucedido. A lo mejor tuviste una enfermedad de base que no le permitió desarrollar adecuadamente sus patrones. A lo mejor era muy mimado, por ejemplo, muy sobreprotegido en casa, y se le dificultó llegar a ir pasando cada una de las etapas y finalmente no logra. Pero por eso es que se recomienda siempre cuando llega al deporte hacerle pruebas que están dentro cada deporte tiene sus pruebas específicas para saber los componentes que están adecuados, ya que está potencializado para este deporte, y los que no están, entonces trabajar sobre eso para que pueda lograr equilibrarse a los demás. Listo, muchas gracias, Liz. Creo que ya no hay más preguntas, pero yo tengo una. ¿Qué beneficios tiene el sujeto cuando lo seleccionan como un talento en el deporte? Bueno, el beneficio que tiene, primeramente va a ser una potencialidad para el equipo, porque si es un trabajo de equipo va a ser una potencialidad, porque es una persona que, como tiene dotes o dones superiores a los demás, se le va a hacer fácil compartir, hacer sus habilidades y poder alcanzar el éxito. Ahora,
El beneficio es ese, que pueda llegar al alto rendimiento, que pueda llegar a representar la selección de Bolivia, por ejemplo, estamos hablando de este país, que pueda llegar a entregar a equipos profesionales. Sin embargo, Mariela, aquí hay que tener mucho cuidado, porque a veces, más que también potencialidades y más que también beneficios, puede haber desventajas. Desventaja porque entonces aquel chico que se cree talento, porque vamos a hablar de esa manera, se cree talento porque el niño no nace, tú naces con un don, un talento, sí, pero tú lo tienes que desarrollar. Si no lo desarrollas, simplemente esto muere, desaparece, ¿ya? Porque no lo desarrollaste. Y en el deporte es muy, decirte, es muy preciso que el entrenador deportivo tenga en cuenta esto. ¿Por qué tiene que tener en cuenta esto? Porque si no lo desarrolla como es, entonces el chico se cree superior a los demás, le va a hacer bullying a los demás porque me siento superior y lo hago mejor que vos, entonces me hago las cosas que yo quiero, y entonces el entrenador no puede decirme nada. Entonces esto hay que tener mucho cuidado. Siempre el entrenador tiene que tener una pauta. Podemos ir desarrollándolo con actividades diferenciadas con él, pero siempre buscando la manera que se integra al colectivo, que forme parte del colectivo, porque para un beneficio del entrenador es que el talento deportivo pueda ser el líder, pueda ser aquella persona que desde el punto de vista psicológico tenga la mayor preparación, es aquella persona que cuando sufre derrota el equipo es el que es capaz de animar, no de destruir al equipo, es el que tiene que tener mejor comunicación con los demás jugadores. Entonces, sobre eso beneficia, pero te repito, beneficia cuando el trabajo que se hace del deporte a partir de una buena relación multidisciplinaria de todas las personas que trabajan alrededor del talento, fluyen de manera positiva. El talento deportivo, igual que el que practica deporte, tiene que sacrificar la vida. ¿En qué sentido se sacrifica un poco la vida? Porque hay que levantarse muy temprano, hay que eliminar algunos aspectos que a veces la persona común lo hace, la fiesta, salir con los amigos, compartir hasta altas horas de la noche. Eso no lo puede hacer un talento deportivo. El talento deportivo no puede vivir del vicio, o sea, ni de tomar ron, ni de pensar en fumar, y mucho menos la droga, ¿ya? Entonces, el talento deportivo tiene que, primeramente tiene que pensar, tiene que saber que es un talento. La familia tiene que comprender que es un talento y tiene que limitarse a muchas cosas para poder finalmente llegar a su finalidad, que es, te decía, representar al país, tratar a un equipo profesional. Y esto es lo que beneficia, pero sí hay que tener mucho cuidado para evitar que este sea superior a los demás. Sí, es superior a los demás, pero no se puede dejar de decirle, tú eres esto, tú eres el mejor. Eso no. Simplemente tú eres bueno, tú tienes buenas cualidades, sin embargo, tus cualidades y todas tus actitudes tienen que estar alrededor de tu equipo, sea equipo de trabajo individual o sea equipo de trabajo colectivo, de grupo. Mariela. Listo, muchas gracias, Lisa, por responder eso. Y pedirle que, por favor, digamos, si van surgiendo más preguntas en nuestra página, lo van a ir escribiendo y usted sí podría responderlas. Ya. No hay dificultad. Listo. Muchas gracias. Hasta finalizó nuestra entrevista, nuestra querida charla. Gracias, Mariela. Muchas gracias a vos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Está bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por ver nuestra entrevista, nuestra querida charla. Conmigo será hasta la próxima.